Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos. ¿Cómo andan? Ale, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? En este capítulo jugoso de la Divina Comedia. Digo jugoso porque fue un capítulo que solicitaste especialmente, ¿te acordás, Alejandro, cuando hablamos de las Claro que sí. madres y dijimos la herida de una civilización? Vos ya saltaste ahí como resorte y dijiste, hay que hablar de los padres. Y bueno, como el Ya. próximo domingo en Uruguay es el Día del Padre, qué mejor que tomemos el tema y bueno, y nos sumergimos en la experiencia de a ver qué dice la historia y la actualidad de los hombres de estos tiempos, los padres que están generando hijos en condiciones que, bueno, que habría que observar Bueno, un poquito. yo sabía que le ibas a encontrar la vuelta al relato para pegar, pero bueno, esto me hace acordar a una frase que siempre decía mi abuela. Los hombres ya no son como antes. Detrás de esa frase suele haber nostalgia, enojo y posiblemente mucha confusión, porque no siempre sabemos qué es lo que se extraña, ni qué modelo de hombre está hablando, al menos mi abuela. Exacto, habría que hablar con tu abuela. Pero lo que uno debería detenerse a preguntar en este caso sería, ¿y cómo eran antes los hombres? Y la segunda pregunta sería, ¿y queremos volver a esa clase de hombres como eran antes? Y bueno, vamos a ver, porque cuando nosotros hablamos de la crisis de la paternidad, solemos señalar ciertos síntomas que estamos viendo en la sociedad de hoy, en los hijos de hoy. Por ejemplo, el más común que yo observo en la sociedad son hijos sin límites. Y eso es algo que es más, es algo que debería estar regulado por los hombres. Bueno, padres ausentes, esto también, moneda corriente. Bueno, también vemos muchos divorcios, hombres en soledad, violencia, adicciones, apatía. Bueno, la lista podría ser bastante más larga, ¿no? Pero pocas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que le pasó al hombre a lo largo de la historia. Porque en realidad, en el capítulo que nosotros hablamos de las mujeres, hablamos de la historia, hablamos de las cosas que pasaron a lo largo del tiempo y cómo la sociedad fue modificando, perdón, pulando iba a decir, pero bueno, es modificando a las mujeres. Y obviamente no se puede modificar una cara de la moneda sin que se modifique la otra. Y bueno, ¿qué le pasó al hombre? En verdad es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo, porque cuando un padre se pierde, no se pierde solamente un hombre, se pierde una referencia, una dirección. Los hombres son los que aportan la dirección, se pierde la fuerza y también se pierde la presencia. Y cuando esto ocurre, durante generaciones enteras, las consecuencias obviamente que alcanzan a toda la sociedad. Nada está fuera de esta realidad. Entonces, necesitamos imaginarnos qué pasaba muchísimo tiempo atrás. Pero cuando digo muchísimo me refiero a cientos o miles, o algunos miles de años. Imaginemos, por ejemplo, una mañana cualquiera hace unos cuantos años. Un niño despierta y ve a su padre. Y no es que lo vea porque el padre esté presente de manera especial, sino porque viven juntos la vida. ¿Qué significa? Que el hijo ve al padre fabricar herramientas, el hijo ve al padre sembrar, ve al padre construir, ve al padre negociar, resolver problemas, proteger. El hijo se construye en esta visión, pero no un día, porque hacemos un día de campo, es todos los días, casi que todo el día. Imagínate eso, vivir con tu padre absolutamente toda la jornada de generación de trabajo, de generación de protección, de generación de hogar, de generación de lo que sea. ¿A vos te pasó eso en tu infancia, Alejandro? La verdad que no, pero
En el ejemplo que contás, imagino al padre que no estaba explicando cómo ser hombre, sino que directamente lo mostraba. La forma de Exacto, porque trabajar, reaccionar, el de hijo tratar a se los demás. construye observando. El hijo aprende observando. No hay cursos de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hijo lo vive con el padre. No hay tutorial, hay un día a día. No hay influencers. El aprendizaje se construye con la convivencia. Por eso yo siempre me acuerdo de algo que dice Bert Hellinger y que yo realmente lo he constatado a lo largo de los años, de consultas y demás. Y él decía, un hombre, ya lo hemos dicho esto, pero bueno, el público se renueva, un hombre se vuelve más atractivo cuando su padre fue presente y se construyó con su padre, porque un hombre aprende a ser hombre con otro hombre. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Una mujer se vuelve más atractiva cuando comparte y se construye con su madre. De nuevo, como dijiste hoy, no hay cursos, ¿no? No había cursos, tampoco lo sé ahora. El padre mostraba cómo ser hombre, ¿no? El trabajar y cómo su forma de reaccionar, su forma de tratar a los demás. Toda la vivencia era enseñanza pura. Exacto, es así. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque durante miles de años la masculinidad se transmite de manera directa. Por ejemplo, en el día de hoy muchos niños pasan horas viendo a un youtuber y no a su propio padre. O sea, los hijos hoy pasan horas compartiendo pantallas en vez de convivir y aprender de su entorno y de sus padres. Y eso cambia radicalmente la forma en que uno va construyendo la identidad. Entonces, ¿qué pasó a lo largo del tiempo? Y bueno, también lo hablamos en el caso del programa de las madres, la revolución industrial. Y con la revolución industrial ocurre algo inédito. Por primera vez en la historia, el trabajo sale de la casa. Antes la familia veía al padre trabajar. Ahora, a partir de la revolución industrial, simplemente el padre desaparece durante el día. Hay un padre, existe, pero no está durante el día, no está dando ejemplo, no está dando camino, nada, no está. Entonces, vamos a ver un ejemplo cotidiano. Pensemos en un niño de 1850, ¿no? Ve a su padre fabricar zapatos, por ejemplo, ¿no? Comprende qué hace, participa, aprende. Ahora, pensemos en un niño actual. Papá sale a las 7, vuelve a las 19. El niño se podría preguntar, ¿qué hace papá? Y la respuesta podría ser, trabaja en una empresa. Y el niño sigue sin entender. Entonces, por primera vez el padre comienza a ser un desconocido funcional. ¿Funcional por qué? Y bueno, porque aporta. Pero en verdad para el niño es un desconocido, es una persona que ve algunas veces por semana y algunas pocas horas al día. El padre está, pero su mundo resulta invisible. Es proveedor, pero muchas veces el hijo no sabe quién es ese hombre. Exacto. Y ahí llegaron las guerras. Sí, también pasó eso, ¿no? Las guerras. Y con ellas una herida gigantesca, porque millones de hombres fueron enviados a combatir. Obviamente muchos murieron, muchos regresaron, pero los que regresan no regresan completos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial genera hombres rotos a la vuelta, totalmente disfuncionales. Entonces, generaron generaciones enteras de hombres que aprendieron algo que hasta el día de hoy sigue vigente, y es que sentir duele. Y ahí empieza la desconexión de los hombres. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las guerras no admiten la emoción. Entonces dejan de sentir, o al menos dejan de mostrar que sienten, empiezan a guardárselo. Por ejemplo, imaginemos un abuelo que jamás dijo te quiero. Nosotros acá en Uruguay somos unos cuantos hijos de inmigrantes. Y todos los que somos hijos de inmigrantes sabemos que los que vienen a este lado del mundo o vienen por guerras civiles, por Primera o Segunda Guerra Mundial, o sea, en todo ese desbarajuste. Entonces venimos eh, a, a crear un mundo nuevo acá, con ese dolor, con esta gente rota. Entonces, este abuelo jamás dice te quiero. Y no porque no quiera decir te quiero, sino porque nunca aprendió el cómo.
porque intrínsecamente sentir es morirse. En la guerra había que ir para adelante. Entonces, el abuelo que abrazaba trabajando no lo puede hacer. Entonces, abrazan el trabajo, abrazan otras cosas, pero no pueden hablar. Entonces, el abuelo resolvía problemas, pero nunca compartía emociones. ¿Cuál es la reflexión acá? Que muchas veces criticamos a esos hombres, pero olvidamos preguntarnos quiénes o quién les enseñó algo diferente. ¿Cómo llegan a esta realidad? ¿Cómo llegan a esta desconexión, a esta disfunción emocional? Bueno, y así llegamos al siglo XX. Un siglo donde todo mejora. Y en el 21 ni te digo. Y hablar es bueno. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XX? El valor del hombre comienza a medirse por una sola variable. Y no sé si te acordás, es la misma variable que también tenía que ver con las mujeres. ¿Cuál es la variable, Alejandro? ¿Te acordás? Hoy no estudié, ¿eh? Hoy no estás inspirado. Bueno, la variable es cuánto produce. ¿Qué tan gordita puede llegar a estar su billetera? No es cuánto ama o qué buen padre puede ser o cómo transmite sus emociones hacia sus hijos. No, 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 no. El siglo XX hace que los hombres tengan que producir y otra vez empezamos con esta historia, ¿no? Nadie se pregunta cuánto escucha, cuánto acompaña. No, cuánto gana. Entonces muchos hombres aprendieron que su valor como ser humano, como hombre, es igual a su salario. Y cuando una persona cree eso, todo lo demás comienza a dejar de tener sentido, a dejar de ser importante. Porque si el valor del hombre depende únicamente de lo que produce, cuando pierde el trabajo, por ejemplo, el dinero o el reconocimiento, también se siente que pierde su identidad. En Totalmente. todo, en todo esto, ¿qué pasa con la llegada del feminismo? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque con respecto a eso te quiero comentar algo. Viste que a mí me gusta hablar de películas. A ver. ¿Vos te acordás de la película Peter Pan? Que es el niño que no quería El crecer. eterno, el eterno, El eterno niño. Peter Pan, ¿quién el no se eterno niño acuerda? con canas, Ahí va, el niño con canas. Ahí está. O sea que de la película Peter Pan identificás. claramente. ¿Vos viste la película Hook? El pirata, Garfio, Sí, Garfio era el pirata. Muy bien, pero ¿te acordás que en esa película ocurre algo inesperado? Porque la película Hook, protagonizada por Robin Williams, ¿te acordás? sí, Peter, Peter Pan, pero es Peter, sí creció. Y ahí es donde comienza el problema. A mí me fascinaba esta película, tiene un montón de años, no sé si podrá verse todavía, pero pasa algo increíble en esta película, porque Peter Pan se convirtió en Peter Banning, que es el grande, el adulto. Y Peter Banning es un abogado exitoso, respetado, por supuesto que productivo, ocupado, muy ocupado. ¿Vos te acordás de esto? sí, sí, Este que Peter se, está tan ocupado que no recuerda quién era, porque claro, en la película Hook, este Peter era Peter Pan, pero se tampoco olvidó de recuerda quiénes volar, son sus hijos, ¿eh? ¿Te acordás? se olvidó de volar. Exacto, bueno, veo que te acordás. Entonces, lo primero que nosotros vemos en la película es algo tremendamente actual. Y es que Peter no es un padre ausente físicamente. Él vive en la casa, comparte la mesa, viaja con la familia, pero emocionalmente está en otra parte. Entonces, mientras sus hijos intentan conectar con él, lo cual es bastante difícil, él, por supuesto, atiende llamadas, piensa en negocios, resuelve problemas laborales. Entonces, realmente, este Peter representa al hombre moderno. Porque claro, este Peter aprende una lección muy común, que es mi valor como hombre depende de lo que produzco. Y ahí trabaja más y más y más y más y más y más, como todo el mundo. Hasta que llega un momento donde ya no sabe descansar, no sabe jugar, no sabe disfrutar, nada, desconectadísimo de la vida, ¿no? Y esto conecta perfectamente con lo que hablábamos hoy
cuando empezamos a hablar de la revolución industrial y del hombre proveedor. Cuando Peter, regresa a Nunca Jamás, no está viajando a una isla. En verdad, está viajando a una parte olvidada de sí mismo, porque Nunca Jamás representa el mundo interior, representa la imaginación, la espontaneidad, la vitalidad y la capacidad de asombro. Todo aquello que el adulto productivo suele sacrificar. Entonces, la mayoría, al ver esta película, cree que Garfio es el enemigo. Pero en verdad, simbólicamente, Garfio representa otra cosa. Representa algo increíble porque el capitán Garfio representa el miedo al tiempo, el miedo al envejecimiento, el miedo a la muerte. Por eso odia el tic-tac del reloj, porque el reloj le recuerda que el tiempo pasa. Tic-tac, tic-tac. Y Peter también está atrapado por el tiempo, porque está siempre corriendo, siempre llega tarde, siempre está ocupado, nunca, jamás habita el presente. Y es algo que tenemos en común, yo creo que en esta realidad todos en algún punto. Y los niños perdidos en esta película son otro símbolo maravilloso, porque representan aquellas partes de nosotros que quedaron olvidadas. Otra vez, la alegría, la creatividad, la curiosidad, la capacidad de jugar. Entonces, cuando Peter deja de recordar quién era, pierde contacto con esas partes. Y esto es lo que le pasa a todos los hombres que están en este estado interno. Entonces, no pierden solamente tiempo con sus hijos, pierden contacto con el niño que alguna vez fueron. Y hay una escena extraordinaria, que es justo la que vos mencionaste recién, Alejandro, en la que Peter intenta volar y no puede. Él hace el esfuerzo, se frustra, intenta racionalizando, pero no puede. No puede y no puede. ¿Vos te acordás cómo es que logra volar? ¿El pensamiento feliz? Recuerda algo. Y lo que recuerda es un pensamiento auténtico, es un pensamiento profundo. ¿Sabés lo que recuerda? Hay una Lo cual, emoción en él, una emoción profunda. Y él, para poder volar, esto es realmente impactante, porque él recuerda el nacimiento de sus hijos. impresionante. ¿Entendés? Es lo que lo conecta con la vida y entonces vuelve a volar. Entonces, por eso esta película nos dice algo hermoso y lo que le devuelve la vida a Peter no es el éxito, no es el dinero y no es el prestigio, es el amor, es recordar eso que realmente importa. Y a mí me parece, Alejandro, que justo este caso a vos también te tiene que hacer mucho sentido, porque vos fuiste un gran Peter Pan. Bueno, volvimos a la mala costumbre, ponerme en el público dantesco, gente tan No, no. querida. Vos contaste todo esto cuando hablamos en el capítulo del ACB, ¿te acordás? Así que estoy Sí, dando información que ya todos conocen. Y es ahí verdad, dijiste es algo muy verdad. lindo, que lo que a vos te ayudó fue eso, el amor por tus El- hijos. Fueron el motor para salir adelante, mi zanahoria para seguir caminando. Aprender a caminar y seguir caminando. Tal cual. O sea que esto es totalmente válido y por eso esta película es tan maravillosa, porque tiene un realismo, si uno la mira con los ojos de la comprensión, que son brutales. Al final de la película, Peter comprende algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Y es que los hijos no necesitan un proveedor perfecto, necesitan un padre presente. Entonces, cuando los niños crecen, no recuerdan cuánto dinero gana papá, van a recordar si jugabas con ellos, si los escuchabas, si los abrazabas, si estabas disponible. Entonces, quizás Hook no sea una película sobre Peter Pan, quizás sea una película sobre todos nosotros, sobre esos momentos en los que estamos tan ocupados construyendo una vida que olvidamos vivirla. Eso es fundamental y eso es algo que yo siempre me pregunto. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy construyendo algo? ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? ¿La vivo, la encarno? ¿Estoy habitando el presente? Entonces, sobre esos padres que trabajan para darle todo a sus hijos, menos a aquellos que más necesitan su presencia. Para todos ellos,
es este podcast. Y ahora sí, Alejandro, paso a comentarte qué pasa con la llegada del feminismo, porque vos me hiciste esa pregunta y yo tenía para contarte lo de la película de Hook, que es de Tenías Peter ese Pan. golpe bajo el cinturón. No, ningún golpe bajo porque viste que las historias nos ayudan a entender. Y bueno, volvamos a nuestro asunto porque me emocioné con Hook. Antes de los años 60, la mayoría de los hombres nacían con un guión bastante definido, al igual que las mujeres. Yo recomiendo a los dantescos que no han escuchado el capítulo sobre las madres que vayan, lo busquen y lo escuchen, porque ahí profundizamos bastante sobre todo esto. Entonces, ¿qué significa? Que ese guión no era necesariamente justo, no era necesariamente feliz, pero estaba definido. Por ejemplo, se esperaba que un hombre trabajara, mantuviera económicamente a la familia, se esperaba que un hombre fuera fuerte, que ocultaran sus emociones, por supuesto, que protegieran y que además los hombres tenían que liderar. Y bueno, muchos hombres sufrían este modelo, pero sabían que más o menos iba por ahí la cosa, y otros lo disfrutaban, por supuesto. Entonces, cuando llega la segunda ola de feminismo, impulsadas por figuras como Simone de Beauvoir, que ya hablamos, y otras pensadoras, ocurre una transformación enorme y las mujeres comienzan a cuestionar preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué no puedo estudiar? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué mi destino debe ser únicamente el matrimonio? ¿Por qué mi identidad depende de un hombre? Porque claro, en esa época no estar casada o no conseguir con quién casarse era una estigmatización brutal, ¿no? Ser la solterona era tremendo. Bueno, y esa transformación, estas preguntas que las mujeres comienzan a hacerse, fue realmente revolucionario. Pero, obviamente, como todo en la vida, generó una consecuencia, y esta consecuencia en particular fue bastante inesperada, porque si el rol de la mujer cambia, ¿qué ocurre con el rol del hombre? Entonces, muchos hombres crecieron observando a sus padres, sabían qué debían hacer. Pero de pronto aparecen nuevos escenarios. Por ejemplo, mujeres independientes. Y el hombre se pregunta, bárbaro, ¿y a quién tendría yo que proteger? Mujeres profesionales. Bárbaro. Y entonces el hombre podría perfectamente preguntarse, y bueno, ¿yo para qué me voy a convertir en un profesional exitoso? Ahora tengo que competir con la mujer. Mujeres económicamente autónomas. Mujeres que ya no necesitan un proveedor. Y bueno, y acá surge una pregunta existencial que se hacen los hombres. Si ya no soy necesario por lo que aporto económicamente, ¿por qué soy necesario? Entonces, esto no es una pregunta superficial, es realmente una crisis de identidad, porque igualmente la crisis del hombre comienza antes del feminismo. Muchas personas, esto es algo que tenemos que entenderlo también, ¿no? O sea, todo es progresivo y todo tiene un montón de factores. Entonces, muchas personas creen que la crisis masculina comienza cuando cambian las mujeres, pero históricamente eso no es del todo cierto. La crisis ya estaba incubándose, pero si se incuba para un lado, se incuba para el otro. Entonces, la industrialización comenzó a erosionar esos pilares mucho antes de los movimientos feministas, que es lo que hablábamos hoy, de la revolución industrial, las guerras. Entonces, como dijimos, el padre deja de enseñar su oficio, la comunidad pierde fuerza, la familia se empieza a fragmentar y la vida urbana reemplaza a la vida comunitaria. Entonces, cuando llega el feminismo, el proceso ya estaba en marcha. Y bueno, y así aparece una pregunta que casi nadie estaba respondiendo. Si los modelos anteriores se rompieron y los nuevos todavía no terminaron de construirse, ¿quién está escribiendo el nuevo manual? Porque si no sabemos qué Exactamente, significa ser mujer y tampoco sabemos qué significa ser hombre, estamos complicados. exacto. Pensé que mejoraba el siglo XX-XXI. No, tenemos más problemitas que antes. Y bueno, muchos hombres con todo esto realmente quedan suspendidos en el aire. Y ahí aparece
el niño eterno. Y aquí aparece una idea muy interesante de Young, que dice que el hombre maduro asume responsabilidad, pero el niño eterno busca placer sin responsabilidad. Y bueno, claramente hoy encontramos muchísimas expresiones de esto, ¿no? El hombre de 45 años que sigue evitando compromiso. También hay mujeres, vamos a entendernos, pero hoy nos toca hablar de los hombres, ¿eh? Por favor, que nadie se sienta que es solo contra los hombres. Ya dijimos, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, también tenemos el que quiere libertad sin consecuencias, el que cambia de pareja, de trabajo y de proyecto constantemente, no porque sea libre, sino porque teme crecer. Y hay algo interesante también en todo esto, que son los ritos, Alejandro. Los hombres perdieron los ritos de iniciación. Para todos los ritos son muy importantes. Son como psicomagias. Entonces, durante miles de años existieron rituales que marcaban el paso del niño al hombre. En distintas culturas, por ejemplo, había pruebas físicas, había ceremonias, responsabilidades, aprendizajes con los mayores. Había un momento claro en el cual la información, el ritual significaba, ya no eres un niño. ¿Me explico? Entonces, hoy eso desapareció, no hay ritual, no hay pasaje, no hay nada. Entonces, muchos hombres llegan a los 40 años biológicamente adultos, pero psicológicamente siguen negociando esa transición, porque en el fondo de su corazón nunca pasó, en el fondo de su alma, en el fondo de su inconsciente. Y esto lo vemos muy claro en la película El Rey León, de la cual ya hemos hablado también. Simba no se convierte en rey cuando crece, se convierte en rey cuando asume la responsabilidad. No es cuando se hace un león grande, es cuando asume la responsabilidad. ¿Qué significa? Hay una transición interna, la responsabilidad. La adultez no llega con la cédula, ¿no? Eso es un sueño Total. adolescente. No llega ni con la cédula, ni con el DNI para otros países, con nada de eso. Llega con la responsabilidad, con el hacerme cargo de lo que a mí me toca. Y si tuvieras que resumirlo, ¿qué necesita un hijo de su padre? Bueno, básicamente 4 cosas. La presencia, no la perfección, pero sí la presencia. Y de esto hemos hablado también en capítulos cuando hacíamos referencia a Bert Hellinger. Los hijos no piden padres perfectos, dicen Bert, piden padres presentes. Por supuesto que los límites no son castigos, son orientación. También lo hemos dicho un montón de veces, son como las líneas en la carretera, hacen la diferencia. El ejemplo, este es otro tema. El ejemplo significa que los hijos escuchan poco, pero observan. Lo que ven es lo que asumen como real, como camino, como directriz. Y la validación. Esto también es fundamental, porque un hijo necesita sentir, mi padre me ve, estoy aquí y mi padre me ve, sabe quién soy, sabe que existo. Por ejemplo, hablando ya un poquito para profundizar en todo esto, ¿no? Bert Hellinger decía, tomar al padre da fuerza, y no porque ese padre haya sido perfecto, porque el padre es el canal de la vida, y eso cambia completamente la mirada. No se trata de justificar, se trata de comprender, porque nadie puede cambiar aquello que rechaza completamente. Entonces, necesitamos saber que nuestros padres, en nosotros en la infancia lo vemos como héroes y que después nos cuesta verlos como seres humanos. Por eso necesitamos comprender para cambiar la mirada. Y también me gustaría traer acá a Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio no hablaba de dominar a otros, hablaba de gobernarse a sí mismo y quizás hoy esa sea la tarea masculina más urgente, que nos dominemos a nosotros mismos, hombres y mujeres.
No dominar, no imponerse, gobernarse. Eso es verdaderamente complejo. Porque un hombre incapaz de gobernarse va a reaccionar, va a explotar, va a huir, va a culpar y va a ser presa de sus deseos. Y un hombre maduro, un hombre responsable, responde. Responder no significa no sentir, significa no convertir cada emoción en una reacción. Entonces, ¿cómo sería la mejor versión de un hombre? Y bueno, la mejor versión de un hombre no necesita volver al pasado. Tampoco necesita destruir todo lo anterior. La mejor versión de un hombre es de aquel hombre que puede integrar todo, ¿no? Todo lo que fue, todo lo que formó parte de su vida. Nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, dejar de juzgar a nuestros padres, nuestros abuelos, dejar de juzgar y empezar a integrar. El día que empecemos a integrar, vamos a vivir no solo que más livianos, sino que vamos a, por sobre todas las cosas, integrar la fuerza. De esta manera nosotros vamos a contar con la fortaleza del abuelo, con la sensibilidad que antes faltaba. ¿Por qué? Porque al integrar me vuelvo sensible de la historia del otro, ya no la juzgo, la integro, me vuelvo responsable, me vuelvo presente, recupero mi capacidad de amar, recupero la capacidad de poner límites, la capacidad de escuchar. Y bueno, con respecto a eso que preguntabas, Alejandro, yo los invito a los dantescos que miren la serie que está en Disney Plus, This Is Us. This Is Us. Si buscan un ejemplo de masculinidad contemporánea sana, esa serie es maravillosa. Jack Pearson muestra algo muy interesante. Él es fuerte, él trabaja y él protege, pero también escucha, abraza, expresa emociones y reconoce errores. Representa un modelo masculino integrado con luces y sombras. Esa serie es bellísima. Sé que la viste porque te la recomendé y hemos hablado de ella. Yo se la recomiendo a quien quiera aprender porque es realmente una obra de arte, de las mejores series que he visto en los últimos tiempos. Yo estoy en el club de fans de Jack. De Jack Pearson. Contra los que vengan. Excelente. Y bueno, vamos a hacer ya estamos terminando, creo que hasta pasados de tiempo estamos. Vamos a hacer una guía práctica para los hombres que nos escuchan. Y estas son las preguntas que los hombres deberían hacerse. Anota, Cacho. Anota, cacho. No te hagas el loco, toma nota. Primer pregunta, ¿mis hijos conocen mis valores? ¿Me conocen realmente? ¿Saben qué me duele? ¿Saben qué aprendí de mis errores? ¿Saben que los amo? Y bueno, muchas veces creemos que lo saben, pero nunca se los dijimos. Bueno, quizás la crisis de la paternidad no sea la desaparición de los hombres, quizás sea la desaparición de los modelos. Y si eso es cierto, la buena noticia es que todavía estamos a tiempo. Porque cada hombre que aprende a estar presente, cada hombre que deja de esconderse detrás del trabajo, cada hombre que aprende a escuchar, cada hombre que se hace responsable de su propia vida, está restaurando algo muchísimo más grande que una familia. Está ayudando a restaurar el tejido humano. Entonces, un padre no deja huella por las cosas que compra, deja huella por la manera en que vive. Porque los hijos olvidan muchas palabras, pero jamás, dantescos queridos, jamás olvidan el ejemplo. Así que bueno, un abrazo enorme a todos los padres en su día, especialmente al mío, especialmente a mi esposo, que es un padrazo, y bueno, a vos, Alejandro, que también vas por el camino de una paternidad sana. Muchas gracias, queridos. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.